Vamos a comenzar leyendo un texto, pero antes de eso quiero invitar a los niños que están aquí presentes que puedan pasar a sus clases, también invitar a los adolescentes que también vayan a sus clases. Queremos darle las gracias a Dios porque podemos tener en nuestra iglesia ministerio de niños, ministerio de adolescentes, donde ellos no solamente están en una guardería, sino que realmente les están enseñando respecto a Cristo, respecto a la palabra y cómo seguir a Jesús. Así que damos gracias a Dios por eso. Quiero comenzar con un texto, Filipenses capítulo 4. Estamos con algunos problemas técnicos, entonces no vamos a poder tener los textos en las pantallas, así que pido que busquen en sus Biblias, o si no encuentran el texto rápido, lo pueden anotar en algún lugar para que puedan después leerlo. Así que es Filipenses capítulo 4, versículo 11. Este es Pablo hablando, dice esto: no digo esto porque esté necesitado. Esto es Pablo hablando. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Versículo 12 dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Versículo 13, este versículo es muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el apóstol Pablo diciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Pablo? Un secreto, el secreto de estar satisfecho en cualquier situación. Y de eso es lo que yo quiero que nosotros hablemos hoy día. Pero vamos a pedir que el Espíritu Santo guíe esta conversación, que no sea yo el que esté hablando, y que los corazones de todos nosotros estén abiertos a poder cambiar lo que Cristo nos diga hoy día que tenemos que cambiar en nuestra mente o en nuestro corazón. Señor Jesús, estamos dispuestos hoy día. Te doy gracias por el tiempo de alabanza que acabamos de tener. Yo quiero pedir, Señor, que esto nos haya ayudado a poder abrir nuestros corazones, a poder escuchar lo que tú quieres que nosotros escuchemos, y que no solamente escuchemos siendo oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica, Señor, lo que escuchemos hoy día. Te damos gracias por esta hermosa iglesia. Levantamos tu nombre, te bendecimos. Todo es para tu gloria. Jesús, ven a este lugar, háblanos hoy día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en una serie que se llama La Luz del Mundo. Y en esta serie estamos terminándola este domingo. El próximo domingo comenzamos una nueva serie basada en Primera y Segunda de Corintios, una serie de 4 semanas que se llama Yo amo mi pecado. Yo amo mi pecado. Así se va a llamar la serie y les voy a explicar después por qué se llama así. Eso comienza la próxima semana. Pero estamos terminando hoy día una serie que se llama La Luz del Mundo. Y todos sabemos, porque la palabra lo dice, que Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz que ilumina este mundo de oscuridad. Y Cristo decide alumbrar a este mundo a través de cualquier cosa que Él quiera, ¿cierto? Él es Dios, Él puede decidir cómo quiere alumbrar, pero Él elige alumbrar este mundo a través de la iglesia, o sea, tú y yo. Nosotros tenemos que alumbrar, ¿cierto? Cristo tiene que alumbrar a través de nosotros a este mundo. Y hablábamos las semanas pasadas de que nosotros, para poder alumbrar este mundo, tenemos que conocer la luz, y para poder conocer la luz tenemos que tener intimidad con la luz, con Cristo, ¿cierto? Para que podamos nosotros alumbrar a este mundo. Y la manera de nosotros poder tener intimidad con Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, es nuestra guía. Pero hablábamos también la semana pasada de que el Espíritu Santo, a pesar de que es nuestra guía, hay un cierto peligro, porque muchas veces se usa el Espíritu Santo para yo hablar lo que yo quiero hablar, para lograr que el otro haga lo que yo quiero que haga en nombre del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos que encontrar un equilibrio para que no se produzca este abuso. ¿Y cuál es este equilibrio entre lo que el Espíritu Santo me habla, ¿cierto? Lo que yo escucho que el Espíritu Santo habla de otra persona. ¿Cuál es el equilibrio? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, porque la Biblia hablábamos que nos equilibra. La Biblia nos equilibra entre lo que el Espíritu Santo nos habla y qué es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nunca te va a hablar algo que o que contradiga lo que dice la Biblia. Y estamos en el año, hemos hablado antes, en el año del discipulado. Y en este año del discipulado, ¿cierto? Estamos enfatizando la lectura bíblica. Y es por eso que estamos toda la iglesia junta, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y comenzamos, ¿cierto? Cuando empezamos esta lectura con los evangelios, ¿cierto?
después el libro de Hechos y ahora estamos en el libro de Romanos. Y hablábamos de que el libro de Romanos es un libro teológico, es un libro teológico, es un libro que, como decíamos antes, nos cimenta en qué es lo que nosotros creemos y por qué nosotros lo creemos. Y la semana pasada específicamente estábamos hablando, ¿se acuerdan? Estábamos hablando respecto a una lucha interna que tenía el apóstol Pablo, una lucha interna, y hablamos de que esta lucha interna entre lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Y nuestra nueva naturaleza es una lucha que el apóstol Pablo tenía, que quería librarse de este cuerpo de muerte que lo molestaba. Y nosotros hablábamos la semana pasada de que esta lucha no es algo de lo cual nosotros debamos sorprendernos, que esta lucha es real y que es una evidencia de que hemos recibido esta nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza, por así decirlo, hace que el cuerpo nos quede chico. Entonces el cuerpo hace lo que el cuerpo quiere, pero nuestra naturaleza nos tira para otro lado, y esa lucha era la que hablábamos la semana pasada, y era la lucha que tenía Pablo y que nosotros también tenemos. Entonces, hablábamos de que nosotros queremos ser parte, que yo quiero ser parte de una iglesia que no esté aparentando de que no tenemos esta lucha, sino que sea ser parte de una iglesia que podamos mostrarnos tal cual como somos. Pero no podemos mostrarnos tal como somos a todos, ¿cierto? Hay que tener cierto resguardo. La semana pasada hablaba de que iba a sacar una pizarra aquí adelante y cada uno de ustedes iba a pasar y a anotar sus pecados, ¿cierto? Y todos íbamos a orar por los pecados de cada uno. No vamos a hacer eso, obviamente, porque tenemos que tener cuidado con quién hablamos, con quién mostramos nuestras cosas, ¿cierto? Con quién nos va a ayudar. Y lo que hablábamos la semana pasada era que tenemos niveles de intimidad en esta iglesia. Hay niveles de intimidad. Está el culto grande, ¿cierto? El culto de los domingos. Después están los grupos de crecimiento, que son grupos más pequeños. Después están lo que estamos haciendo con los mentores, lo hemos llamado 1 más 1 por 1, que es pasar tiempo 1 a 1, ¿cierto? Una vez a la semana con una persona durante un año, y después esa persona hace lo mismo con otra, porque hay ciertas cosas que no se pueden contar en grupos de crecimiento que sí se pueden contar en el 1 a 1. Y el otro nivel de intimidad son los primeros 30, ese tiempo a solas con Dios, donde buscamos todos los días, le entregamos los primeros 30 minutos de nuestra vida, de nuestro día, ¿cierto? Para poder tener este tiempo con el Señor. Y hablábamos también la semana pasada respecto a Celebremos la Recuperación, que es esta instancia en la cual nosotros podemos hablar de ciertos hábitos que nos impiden, ¿cierto?, avanzar en nuestra relación con Dios, que es un grupo que nos juntamos todos los jueves a las 7:30. Ok, y hoy día vamos a hablar sobre una trampa en la cual es muy fácil caer, que es la trampa de la comparación, Vamos a estar en Romanos 12, ya se pueden buscar en sus Biblias, Romanos 12, ese va a ser el texto que vamos a usar, Romanos 12, para que lo tengan ahí preparado en sus Biblias. Y quiero comenzar a hablar sobre este tema de la comparación con una historia ficticia que se me ocurrió, pero estoy seguro que ha pasado alguna vez. Imagínense un papá que lleva a su hijo a Disneylandia por primera vez en su vida. Entonces compran el pasaje a Estados Unidos, se van a Los Ángeles, ¿cierto? Van y lleva este hombre a su hijo a Disneylandia. Y el hijo está, pero alucinado con el lugar, ¿cierto? Se sube a la montaña rusa, etcétera, conoce a Mickey Mouse. O sea, el hijo está pasando un tiempo increíble. Y de repente están almorzando el papá con el hijo, ¿cierto? Están comiendo algo, ¿cierto? Y después el papá al hijo le compra un helado y lo están pasando increíble y de repente el hijo empieza a llorar. Y el papá, sorprendido por qué está llorando, ¿cierto? No entiende por qué está llorando si está pasándolo tan bien. Y se da cuenta que el niño está llorando porque él acaba de ver a otro niño que también tenía un helado, pero que era un helado que no tenía solamente un sabor, sino que eran 2 sabores. Y el papá sorprendido, mirando, pensando dentro de él, diciendo, ¿cómo él? O sea, hijo, estás en Disneylandia. ¿Cómo puedes estar llorando porque este niño tiene 2 sabores y tú tienes un sabor? ¿No te das cuenta dónde estás en este momento? Y el hijo sigue llorando. Creo que lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces. A veces miramos alrededor o miramos lo que el otro tiene y eso nos impide ver todo lo bueno que Dios nos ha dado, todas las bendiciones que nosotros tenemos porque estamos mirando hacia el otro lado. Nosotros vivimos en una economía, en nuestra sociedad, en una economía que se sustenta de la disconformidad,
que se sustenta de la disconformidad. Siempre queremos más, siempre queremos algo mejor o queremos lo último. Cuando estábamos en Estados Unidos con la Dani, fuimos allá, llegamos hace 3 años, ¿cierto? Fui a prepararme para el ministerio allá en Estados Unidos y cuando llegamos a la iglesia donde nosotros fuimos, la iglesia nos regaló un auto. Y este auto era un auto que no era nuevo, era un auto blanco, me acuerdo que era un Pontiac, no era viejo el auto, pero no era nuevo tampoco. Entonces empezamos a manejar, etcétera, y el auto empezó a tener algunos problemas mecánicos. Y nosotros con mi esposa decíamos, pucha, qué rico sería poder tener un auto así que podamos realmente estar seguros de que no va a fallar. Bueno, un día íbamos en el auto y el auto falló, ¿cierto? Los cambios, digamos, no sé, no soy mecánico, así que no sé qué pasó. La cuestión es que el auto no siguió andando, ¿cierto? Estábamos en la carretera y empezamos a orar, ¿cierto? Y ese auto que nosotros queríamos, ¿cierto? Dios lo proveyó para nosotros. Pero lo interesante es que ya teníamos un auto nuevo, no nuevo, sino que era un auto que estaba en buen estado y lo empezamos a usar. ¿Y saben lo que nos pasó inmediatamente? Hoy que sería rico tener un auto un poco más grande, un poco más espacio, ¿cierto? Para los niños atrás. Y es increíble porque uno puede caer en este juego de estar satisfecho por 5 minutos y después querer lo siguiente. Y esto es cierto en todas las áreas de nuestra vida. En lo material, ¿cierto? Quiero más. En lo físico, ¿cierto? Quiero tener un mejor cuerpo. En lo intelectual, ¿cierto? Si salí de cuarto medio, quiero tener un grado académico. Si tengo un título profesional, quiero un magíster. Si tengo un magíster, quiero un doctorado, ¿cierto? En lo familiar también. En todas las áreas de nuestra vida, siempre queremos algo más. El problema es que esta lucha es una lucha sin ganadores, porque siempre, todos lo sabemos, siempre va a haber alguien que tenga más, que tenga algo mejor y que tenga lo último. Así es. Uno puede decir, bueno, pero ese es el mundo. O sea, eso no se aplica a nosotros porque nosotros somos parte de la iglesia. Entonces este concepto, esta idea no se traduce al mundo. Bueno, lo interesante es que Romanos 12, cuando el apóstol Pablo está hablándole, escribiéndole a la iglesia en Roma, está hablando precisamente a una iglesia que estaba pasando por algo similar. Romanos 12 dice, versículo 1. Por tanto, dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que nos está llamando aquí a hacer? Nos está llamando a decir, todo lo que tengo, Dios, todo lo que yo tengo, lo he recibido. Todos los estudios que yo tengo, tú fuiste el que me proveíste para poder estudiar. El intelecto que tengo viene de ti. Las posesiones que tengo son tuyas. La familia que tengo es tuya. Mi cuerpo es tuyo. Todo lo que yo tengo, Señor, lo he recibido de ti. Pero no es fácil. No es fácil. Me acuerdo hace años atrás cuando mi suegro se compró un auto, él me dio el privilegio de ir a buscarlo. Entonces fui a Viña, creo que fue a Kovacs, me acuerdo, fui a Viña a buscar el auto y, cierto, me dio dinero para la benzina porque estaba vacío el estanque, entonces me dio dinero para la benzina y yo para ir a buscarle el auto y traérselo. Entonces fui a Kovacs, me traje el auto y se lo entregué. Le puse la benzina y se lo entregué. Eso es lo que él me pidió que yo hiciera, eso fue lo que hice. ¿Qué hubiese pasado si él me hubiese dado ese dinero? Me dice, oye, anda a buscar el auto, por favor. Y yo hubiese ido, hubiese agarrado el auto, me hubiese ido a Santiago, ¿cierto? Hubiese comido en un restaurante, no sé, hubiese llegado 2 días después a entregarle el auto. ¿Cuál hubiese sido la reacción de él? Hubiese sido, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, te pedí que fueras a traerme el auto, llegaste 3 días después, sin plata, ¿cómo es la cuestión? ¿Cierto? ¿Y qué pasaría si yo a él le dijera, bueno, pero si yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con este auto? Sería ridículo, ¿no es cierto? Porque él me dio instrucciones claras. Sin embargo, nosotros muchas veces creemos que todo lo que nosotros tenemos es nuestro, que nuestras posesiones son nuestras, que nuestro cuerpo es nuestro, que todo lo que nosotros tenemos, todo lo nuestro es nuestro. Pero la Biblia dice que no lo es y Dios nos da instrucciones respecto a cómo debemos administrar lo que nosotros tenemos, porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios. Por eso que Él dice entregarse como sacrificio vivo. Ahora, esto es un desafío. ¿Por qué? Porque el mundo dice lo contrario. El mundo dice lo contrario. Versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que dice el mundo?
El mundo dice, no eres suficientemente exitoso. El mundo dice, no eres suficientemente esbelto. El mundo dice, no eres suficientemente rico. Tu auto no es suficientemente nuevo. No eres lo suficientemente inteligente. Te falta un pelito, un poquitito, ¿ya? Entonces uno dice, ok, me falta un poquitito para poder ser feliz. Entonces logro ese poquitito. Y cuando logra ese poquitito, no, es que te falta un pelito más. Logra ese pelito más, te falta un pelito más, te falta un pelito más, te falta un pelito más. Y así nos vamos en toda nuestra vida. Y en este proceso de tratar de lograr lo siguiente, en este proceso nos cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, a lo que Dios nos está hablando, porque vivimos en este afán de lo siguiente, de lo más nuevo, de lo más reciente. Versículo 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ok. Tenemos dos voces que tratan de definirnos. La voz del mundo y la voz de Dios. La voz del mundo, la voz de Dios. Muy similar a Romanos 7, cuando el apóstol Pablo tenía esta lucha interna, ¿cierto? El mundo nos trata de definir, Dios nos trata de definir. ¿Qué es lo que dice el mundo? La voz del mundo dice, si solo tuvieras, si solo esto otro, estarías completo. Solo te falta un poco para estar completo, ¿cierto? Pero Dios te dice, conmigo ya estás completo, conmigo ya lo tienes todo, no te falta nada. Yo soy todo. Entonces, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar la voz del mundo o vamos a escuchar la voz de Dios? Algunos decimos, bueno, ambas. Un poco de cada una. Un poco de Dios y un poco del mundo. Porque hay cosas del mundo que me llaman la atención y quiero ser un poco parte de esto, pero también quiero mezclarlo con un poco de Dios porque me gusta Dios. Entonces vamos a mezclar un poco las dos cosas y vamos a resultar en algo bonito. ¿Ya? Pero saben que la Biblia es clara y nos dice que ambas no es una opción. No es una opción. Mateo 12:30, vamos a ver varios versículos acá, así que los pueden anotar para leerlos después. Mateo 12:30 dice claramente, esto no se puede mezclar. Las dos voces, aunque queramos, no se pueden mezclar. 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Ambas no es una opción. Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Ambas no es una opción. Yo odio la sopa tibia. La sopa tiene que estar caliente, si no pierde toda la gracia. Pierde todo el sabor, ¿no? Aunque esté muy rica la sopa, si está tibia no me gusta. Prefiero no tomármela. El café tibio. Puede estar muy caliente el café, así tiene que estar. De hecho, la Pati siempre me molesta porque yo tomo harto café y siempre lo estoy calentando en el microondas porque me gusta que esté bien caliente siempre. O puede estar heladito, ¿cierto? Un café bien helado, también es rico. Pero tibio, no. No. Apocalipsis 3:16. Algunos conocen muy bien este versículo. Por tanto dice, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, las dos cosas no son una opción. Seguir a Cristo es como el embarazo. No puede estar media embarazada. Mamá, ¿sabes que estoy media embarazada? No, ¿estás o no estás? Lo mismo es cierto con Cristo. ¿Estás con Cristo o no estás con Cristo? Entonces, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué voz vamos a permitir que nos defina? Porque la voz que tú escuchas es la voz que te define. El mundo, insisto, dice, no eres lo suficientemente bueno. Dios dice, si me tienes a mí, lo tienes todo. Y la voz del mundo es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Y hay que cancelar la voz del mundo, hay que cancelarla. ¿Cómo cancelamos esta voz? ¿Cómo lo hago para cancelar la voz del mundo? Y solo permitir que Dios me defina y Dios me mueva. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Comienza
como decía el principio del texto, con un sacrificio vivo. Entonces, me sacrifico. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Bajo, 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 ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Cristo cuando tú reconoces que todo lo que tienes es de Él? Él te empieza a exaltar hasta el punto donde Él diga. Ahora, el mundo, ¿qué es lo que nos dice? No, es que no puedes bajar. ¿Cómo vas a bajar? Tú tienes que subir, siempre subir, siempre subir, siempre mejor, siempre lo más nuevo. Tienes que subir siempre. ¿Cómo te vas a rebajar? No, eso no está bien. Tú tienes que subir, no bajar. Eso es lo que dice el mundo. Y no nos gustan estos versículos. Por ejemplo, Mateo 20, 27 dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. No nos gustan estos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gustan estos versículos? Porque no nos cuadra con la mentalidad del mundo. No nos cuadra. Y de hecho incluso hay algunas doctrinas, hay algunas iglesias que enseñan ciertas doctrinas que hacen que tú lo que quieras es ser líder y se estructuran de una forma piramidal. En otras palabras, cuando tú entras a la iglesia, tu objetivo final es ser líder. Entonces lo que a ti te mueve es llegar a ser un líder en la iglesia. ¿Y qué pasa si no tienes el don de liderazgo? ¿Y es así de simple? No. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará hasta el lugar donde tú tienes que llegar. Continuamos entonces con el versículo 4 de Romanos 12. Versículo 4 de Romanos 12. Continuamos la lectura. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, hablando de la iglesia, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Que todos nosotros somos parte de un cuerpo y que todos nosotros como parte de este cuerpo servimos a Dios. Y aquí no hay estrellas, no hay personas importantes, no hay alguien que tenga la super espiritualidad. No, eso no ocurre aquí. Todos servimos a Dios. Ahora, hace 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, me tocó ir en un viaje misionero a la isla de Samoa. La isla de Samoa. Y un trabajo misionero, estuvimos ahí como 2 semanas, que es una isla. Y al final de todo este tiempo que pasamos juntos con ellos, se hace una celebración que se llama la Fia Fia. La Fia Fia. ¿Ya? Así se llama la celebración que se hace al final, y es un tiempo en que los dos grupos que pasaron este tiempo juntos se entregan regalos mutuamente y hacen algún tipo de presentación, algún baile, etc. Bueno, con el grupo que nosotros fuimos de Estados Unidos, fuimos y nosotros presentamos nuestros regalos, ¿cierto? Y también presentamos nuestra, ¿cómo se podría decir? Presentación artística. Y lo que nosotros presentamos fue, yo hice un solo de batería, otra niña hizo un solo de canto y después presentamos una obra de teatro donde había un personaje principal. Después les tocó a ella. Oh, si ustedes lo hubiesen visto. No había ninguna estrella. Era todo este grupo de alrededor de 80 personas juntas y todos bailaban juntos y cantaban juntos. Y no había nadie, o sea, ¿me explico? No había ningún centro de atención. Pero el resultado final de lo que nosotros presentamos versus lo que ellos presentaron, era diametralmente diferente, porque era hermoso ver la unidad que ellos tenían al presentar. Y nosotros, ¿cierto? Oye, ¿cierto? Que cantante más bueno, ¿cierto? Que buen actor, con eso se quedaban. Con lo que uno veía de ellos, veía la unidad, y uno se quedaba con esa imagen de cómo ellos trabajaban juntos. Así debe ser en la iglesia. Versículo 6. Todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. O sea, cada uno de nosotros fuimos diseñados para algo. Dios nos hizo con una función específica, con las características que nosotros tenemos. ¿Me puedes traer los materiales, por favor? Entonces, gracias. Quiero usar un ejemplo. Un ejemplo. Ya. Entonces, todos fuimos hechos de una manera especial. Somos todos diferentes, cumplimos funciones diferentes. Esto es un martillo. Descubriste América. Esto es un martillo, ¿ya? La persona que hizo este martillo la diseñó con las características especiales para poder clavar clavos y para poder sacar clavos. El mango es especial, ¿cierto? Para poder tener un buen agarre, ¿cierto? Y para que el clavo pueda entrar
con firmeza. Esta parte es metálica, ¿cierto? Porque tiene que tener un buen peso para cumplir la función para la cual fue creada. Esto es un desatornillador. Este desatornillador tiene una función que es sacar tornillos, ¿cierto? Apretar los tornillos, etc. Por eso fue diseñado de esta forma. Tiene un mango que es de, parezco vendedor, es un mango de goma, ¿cierto? Y con una punta para poder cumplir la función para la cual fue creada. Llame ya. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De la misma forma, nosotros fuimos diseñados por Dios. Cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios para cumplir una función específica. Los talentos que yo tengo, la gente que yo conozco, el cuerpo que yo tengo, las posesiones que yo tengo, todo eso fue dado por Dios a cada uno de nosotros con un fin específico. Ahora, yo puedo tomar este desatornillador, ¿cierto? Y puedo tratar de clavar un clavo. Puedo empezar a pegarle al clavo, ¿cierto? Quizás va a entrar un poquitito, lo más probable es que voy a romper esta parte, o puedo tratar de atornillar el clavo, pero no va a resultar, o pegarle de esta forma, ¿cierto? Quizás voy a romperle la punta. O puedo tomar este martillo, ¿cierto? Y tratar de atornillar un tornillo. O sea, si le empiezo a pegar el tornillo, voy a romper la madera. Quizás puedo usar esta punta de acá atrás, ¿cierto? Para tratar de doblar, pero no va a hacer bien el trabajo. De la misma forma, nosotros podemos tratar de cumplir la función para la cual nosotros no fuimos creados. Podemos tratar de mirar a otra persona y decir, pucha, qué ganas de tener lo que tiene este otro y hacer lo que este otro hace, pero no fuiste creado para eso. Fuimos creados por Dios de la manera en que somos, todas las cosas que nosotros tenemos para cumplir la función específica para la cual Él nos creó. Y si tratamos de hacer para lo cual no fuimos diseñados, no vamos a ser felices, no nos vamos a sentir satisfechos, no vamos a ser usados bien en las manos de Dios, vamos a hacer un mal trabajo y probablemente vamos a salir dañados. No forcemos lo que Dios no nos dio. Continuamos al versículo 6, dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es si Dios te diseñó de una forma, haz eso. No hagas otra cosa, haz eso. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer lo que el otro hace o queremos tener lo que el otro tiene. Yo toco batería desde los 12 años y hay un amigo mío que se llama Pedro Barahona, baterista profesional, y él toca para discos de otras personas, da clínicas de batería, etc. Yo tengo que aceptar el hecho de que él es mucho mejor baterista que yo nunca voy a poder tocar la batería como él, ¿cierto? Porque él tiene más talento, tiene más habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que encontrar la paz con eso. Yo tengo que encontrar la paz de que hay otros pastores que predican mejor que yo, que hay otros pastores que tienen iglesias más grandes, que hay otros pastores que tienen ministerios mucho más exitosos que el de nosotros. Tengo que estar tranquilo con eso. Porque si me empiezo a fijar en lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, no cumplo con lo que Dios me está dando en este momento. Y esto nos pasa no solo a mí, sino que a nosotros, ¿cierto? Porque siempre va a haber otras personas que tengan más plata, que tengan casas más grandes, que tengan más éxito, que tengan, etcétera, que en nuestra mente sean mejores. Pero en este proceso, tal como el niño en Disneylandia, ¿cierto? Que miraba al otro, que tenía un helado de 2 sabores, nosotros, al enfocarnos en lo que tiene el otro y no en lo que nosotros tenemos, nos perdemos de todo lo que Dios nos está dando. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de compararnos y administrar bien lo que nosotros tenemos. Hay 2 parábolas que hablan sobre esto. La primera está en Mateo 20. Y esta es la parábola de los viñedos. Se las cuento. La parábola de los viñedos es así. Había un dueño de una viña
que él necesitaba trabajadores que trabajaran en su viña. Entonces fue en la madrugada y contrató a un grupo de gente y les dijo, te pago 20.000 pesos por trabajar todo el día. Después salió nuevamente este dueño de la viña a las 9 de la mañana, buscó a otro grupo y les dijo, te voy a pagar lo que es justo. Después salió a las 12, otro grupo le dijo, te voy a pagar lo que es justo. Otro grupo a las 3 le dijo lo mismo, te voy a pagar lo que es justo. Y otro grupo finalmente a las 5, te voy a pagar lo que es justo. Llegó el final de la jornada, ¿cierto? Y empezó a repartir el dinero. Y se me ocurre, esto no sale en la Biblia, pero se me ocurre que probablemente a uno que contrataron en la madrugada, quizás conversó con el que fue contratado a las 5 y le puede haber preguntado y decirle, oye, ¿cuánto te va a pagar el jefe? Y el de las 5 dijo, bueno, me dijo que me va a pagar 20.000 pesos. Entonces en su mente, el que contrató en la madrugada tiene que haber dicho, bueno, si a él le van a pagar 20 y lo contrataron a las 5, a mí me van a pagar mucho más, porque trabajé todo el día. Pero resulta que llega al final del día y el dueño de la viña empieza a repartir 20 lucas a cada uno. Y el que lo contrataron en la madrugada encuentra que es absolutamente injusto. Y el dueño de la viña le dice, ¿por qué encuentras que es injusto? Pero si esto es lo que acordamos. Yo te dije 20.000 pesos y tú dijiste, bueno, 20.000 pesos, ningún problema. ¿Por qué me estás alegando tú ahora del que contrataste a las 5? O sea, yo soy el dueño, yo hago lo que yo quiero. Si yo quiero le pago 100 lucas por trabajar 1 hora. Eso se llama envidia. Envidia. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Que no nos enfocamos en lo que sí tenemos, y no somos capaces de estar contentos porque Dios bendijo más al otro. Uno dice, no, es que no es justo, no es justo. Oye, ¿sabes qué? No queremos justicia de parte de Dios. Porque justicia de parte de Dios significa que nosotros estaríamos muertos. Todo lo que nosotros tenemos, por poco que sea, es un regalo de parte de Dios. Dejemos la envidia de lado y contentémonos. Primero por lo que tenemos y porque Dios también bendice a otros. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a dar un paso tremendo en nuestra madurez espiritual. La otra parábola que habla sobre esto está en Mateo 25, es la parábola de los talentos o la parábola de las monedas de oro. Entonces, un empresario, ¿cierto?, se va de viaje a 3 personas, ¿cierto?, les quiere entregar algún dinero para que ellos lo trabajen. A uno le entrega 5.000 monedas de oro, al otro le entrega 2.000 monedas de oro y al tercero le entrega 1.000 monedas de oro. Muchos de ustedes conocen esta historia. Se va de viaje, vuelve. Al que le entregó 5.000 monedas de oro, ¿cierto? El que tenía las 5.000 le dice, jefe, trabajé su dinero, aquí hay 10.000 monedas de oro. Se va el segundo, que el de las 2.000 monedas de oro, ¿cierto? Le dice, ¿qué trabajaste, cierto? Trabajé durante todo este tiempo, que hay 4.000 monedas de oro. Y se encuentra con el que le había entregado 1.000 monedas de oro, y el de 1.000 monedas de oro le dice, ¿sabe qué? No hice nada, lo enterré. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que pasó dentro de este periodo de tiempo? El de 5.000 trabajaba, el de 2.000 trabajaba, y el de 1.000, ¿qué estaba pasando por su mente? Yo creo que sé lo que estaba pasando por su mente, aunque no sale en la Biblia, yo creo que quizás sé lo que estaba pasando en su mente. ¿Qué estaba pasando en su mente? Él decía, 1.000, oye, si yo tuviera 5.000, uy, ¿qué no haría? Si tuviera los 5 que él tiene, oh, compadre, estaría increíble. O sea, ¿cómo le da 5.000? ¿Qué es lo que tiene él de especial para que a él le den 5.000 y a mí no? O por lo menos que me hubiese dado 2.000. Yo con 2.000 también hubiese hecho algo. ¿Qué es lo que tiene él que no tenga yo para que él le den 2.000 y a mí no? Y en todo este tiempo, en que perdía el tiempo, ¿cierto? En todo esto, volvió el jefe y ¿qué es lo que hizo? El 1.000 que tenía se lo quitó y se lo dio al que tenía 10.000. Es lo que nos pasa a nosotros. Es lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos versus lo que tenemos. Y tenemos que entender que siempre va a haber alguien que tenga más que tú, que tenga más que yo. ¿Qué hubiese pasado si el de 2.000 se hubiese enfocado en el de 5.000 todo el tiempo? Hubiese perdido el tiempo. Si el de 5.000 se hubiese enfocado en los que tienen más que él, hubiese perdido el tiempo. De la misma forma, nosotros es muy posible que estemos perdiendo el tiempo por enfocarnos en lo que no tenemos versus en lo que sí tenemos. Porque va a llegar un día en que Dios nos va a preguntar, ¿qué es lo que hiciste
con lo que te di. No qué es lo que hiciste con lo que no te di. No te va a preguntar qué es lo que hiciste con los 5.000 si te dio 2.000. Si los 5.000 no te va a preguntar qué es lo que hiciste con los 10.000, no, te di 5. ¿Qué es lo que hiciste con lo que tú tienes? Mi papá una vez dijo algo que me quedó grabado. De hecho, no se lo escuché a él, se lo escuché a otra persona que dijo que él lo había dicho. Esto fue lo que él dijo. ¿Sabes qué pasa? Que a nadie le gusta tocar segundo violín. ¿A qué se refiere con esto? Hay una orquesta, ¿cierto? Una orquesta. Y está el violinista principal, que es el que lleva la línea melódica, y todos los segundos violines son los que llevan la armonía, ¿cierto? Y el primer violín es la estrella. Y nosotros vivimos en una cultura en la cual nadie quiere ser segundo violín, todos quieren ser primer violín. Y el problema es que traemos esa mentalidad a la iglesia. Y pensamos cuando entramos a la iglesia, en nuestra mente, en nuestra mentalidad que muchas veces es mundana, entramos a la iglesia y miramos al pastor y decimos, eres el primer violín. O miramos al ministro de alabanza, él es primer violín. O miramos a un diácono, son primeros violines. O miramos a un anciano, no, es que ellos son los primeros violines. O los maestros de grupo de crecimiento, ellos son los primeros violines de la iglesia. Pero ¿saben qué? Aquí no hay primeros violines. Y el que se cree primer violín no está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí mismo. Aquí somos todos segundos violines. Hay un principio de liderazgo que me enseñaron hace mucho tiempo, que cuando alguien se te acerca diciéndote, quiero liderar, eso es una luz amarilla inmediatamente, porque el liderazgo dentro de la iglesia es un liderazgo de servicio. Muéstrame cómo estás sirviendo primero, vemos si puedes liderar dentro de la iglesia, porque el liderazgo dentro de la iglesia es un liderazgo de servicio. Cuando hicimos el árbol que canta el árbol navideño en diciembre, había una persona que se me acercó y me dijo, ¿sabes que estoy absolutamente sorprendida? Porque ellos son ancianos de la iglesia, ellos son diáconos, etcétera, y están barriendo, están haciendo de todo. Me dijo, yo vengo de una iglesia en que los líderes de la iglesia no hacen ese tipo de cosas. Y yo me sentí tan contento por dentro y dije, sí, ese es el tipo de iglesia que quiero ser. En la iglesia cristiana de Quilpué, el pastor es segundo violín, el ministro de alabanza es segundo violín, el diácono es segundo violín, el anciano es segundo violín, el maestro es segundo violín. Acá hay un solo primer violín. Y ese primer violín se llama Cristo. Se llama Cristo. Y Él no solamente es primer violín, no, Él es el director de la orquesta. Y Él es la persona que compuso la obra. Nosotros antes estábamos muertos y Él nos trajo a la vida. Nosotros tenemos que estar agradecidos de siquiera que Dios nos dé la oportunidad de tocar el triángulo. Todo es por gracia de Dios. Quiero liderar en la iglesia. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará hasta el punto donde tú tienes que estar. Quiero dejarlos con esto. Hay una frase que se dice muchas veces. Madre hay una sola, ¿cierto? Madre hay una sola. Y se usa en el Día de la Madre muchas veces, ¿cierto? Madre hay una sola. Y creo que este concepto de madre hay una sola también se aplica a todos, ¿cierto? Todos somos únicos. Somos únicos e irrepetibles, e irreemplazables también. Tenía un amigo en el colegio que sus papás trabajaban en un local en el cual ellos hacían figuras de yeso. Entonces ellos hacían figuras de yeso para poder pintarlo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando hacían una figura de yeso, ¿cierto? Se preparaba primero el molde de la figura y después se ponía dentro del molde, ¿cierto?, el yeso y se iban haciendo las diferentes figuras. Con un molde se pueden hacer 100 figuras, etc. La cantidad que uno quiera. Pero ¿saben qué? Yo pensaba en eso. Y pensaba en esta tienda de mi amigo, en el cual hacían todas las figuras de yeso iguales. Y a veces nosotros pensamos que Dios hizo eso con nosotros. Como que creó un montón de gente. Pero ¿saben que cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí, lo que Él hizo es que tomó ese molde, te creó a ti, y después ese molde lo rompió. Somos todos únicos, somos todos diferentes. Miren alrededor. Mírense entre ustedes, miren alrededor.
¿Se dan cuenta lo diferente que somos nosotros? Cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Si nos hubiese alcanzado el presupuesto, hubiese tenido unos pequeños espejos, ¿cierto? Y hubiese dicho, ahora mírense ustedes, ¿cierto? Entonces, piensen en su rostro. Cada uno de nosotros somos únicos. Salmo 139, 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tenemos que dejar de compararnos. La comparación es una trampa. Nosotros somos únicos y Cristo quiere usarte como tú y no como otro. Cuando todo este mundo se acabe, Dios nos va a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que hiciste con mi hijo? Puedes contestar, ¿cierto? Lo recibí en mi corazón, lo seguí. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que hiciste con lo que te di? No te va a decir qué es lo que hiciste con lo que no te di. No enterremos lo que Dios nos dio. No pensemos en el que tiene 5.000, en el que tiene 2.000, sino pensemos en lo que tenemos. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Y usa lo que tú tienes. Estaba viendo un episodio de un programa de televisión y una mujer entraba a la cocina y de repente veía que por toda la cocina había fruta pegada en el cielo, había jugo, ¿cierto? Había quedado la escoba. Y de repente entra y había otra persona ahí. Resulta que había usado una juguera y no le había puesto no la tapa grande, sino que esa cosa pequeña que está ahí. Entonces dijo, es que no, pensé que no era importante esa tapita, ¿cierto? Y resulta que era muy importante. A veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos que aportar es muy insignificante. Y yo quiero decirte, ¿quién eres tú para decir eso? ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué es lo que Él puede o no puede usar con lo poco que tú tienes? ¿Quién eres tú para decirle a Dios que no, es que lo mío es muy pequeño? Entonces no. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que Él puede hacer con lo pequeño o lo grande, entre comillas, que tú tienes para ofrecerle a Dios? ¿De qué tamaño es el timón de un barco? ¿Cuál es el propósito del timón? ¿Cierto? Gigantesco. ¿Quiénes somos nosotros para decir que lo que tenemos que ofrecer es muy pequeño? Dios quiere hacer a través tuyo algo que no puede hacer a través de otro. Dejemos de compararnos. La última pregunta, ¿qué es lo que tenemos? Pensemos en eso. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que Dios nos dio? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son las relaciones que tú tienes? ¿Cuáles son las aptitudes que tú tienes, los recursos, las empatías, las cosas que Dios te dio? ¿Cuáles son? Y el llamado de hoy día es dejar de compararnos con el resto, de alegar, ¿cierto?, ¿por qué tengo tan poco? Y decirle a Dios, gracias por lo que tengo. Y entregárselo a Dios como un sacrificio vivo ante sus pies. Oremos. Señor Jesús, quiero darte las gracias hoy día por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nosotros podamos entender que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de ti. Quiero pedirte, Señor, que dejemos de perder el tiempo pensando en lo que no tenemos y enfocar nuestro tiempo en usar lo que tú ya nos diste. Ayúdanos a entender, Señor, de que va a llegar un día en que tú nos vas a preguntar que qué es lo que hicimos con lo que nos diste. Y que la pregunta que no nos vas a hacer va a ser qué es lo que hiciste con lo que el otro tiene. Ayúdanos, Señor, a conformarnos con lo que nosotros tenemos, a humillarnos delante de ti para que seas tú el que nos pongas en el lugar que nos corresponde, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.